¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. Me da mucho gusto que puedas seguirnos en este nuevo tema, que considero que es un tema bastante importante, sobre todo cuando ya estamos muy metidos en este tema de la espiritualidad y donde se puede complicar cuando te das cuenta que hay un universo de información que habla sobre cómo ser feliz, sobre cómo estar en paz, sobre cómo despertar la conciencia, y que también pues está relacionado a cuestiones muy místicas que no son de la vida diaria. Y cuando nosotros escuchamos este tipo de información, pues nos podemos preguntar, ¿no?, de si es real, si nos va a servir, o nos podemos fascinar tanto y pues de alguna manera no cuestionarnos si eso está alineado a ¿cómo se llama?, al objetivo espiritual que pudiéramos tener, ¿no? Entonces el día de hoy pues vamos a darnos cuenta cómo es que el conocimiento que estoy estudiando, ¿sí?, el conocimiento espiritual, pues no es falso, ¿no? Y para eso obviamente tenemos que platicar de estos tres conceptos que nos presenta este curso, que es el conocimiento exotérico, pseudoesotérico y el esotérico, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien. Para comenzar, obviamente, tenemos que ir definiendo qué es el conocimiento exotérico. Sí, que de hecho, la primera vez que escuché esa palabra, pues yo la sentí muy rara. No sé si eso te pasa, ¿no? Yo no había escuchado alguna vez que hubiera algo que se le denominara exotérico, ¿no? Normalmente uno está asociado a la palabra esotérico, ¿no? Pero bueno, entonces el conocimiento exotérico es importante que entendamos que es conocimiento espiritual. Algunos dicen conocimiento espiritual verdadero, o sea, le agregan la palabra verdadero. Es conocimiento espiritual exterior, ¿sí? Es algo que está, vamos a decirlo, en el mundo físico. Es algo que nosotros obtenemos de lo que viene siendo el exterior, ¿no? De esta tercera dimensión, por así decirlo. Y obviamente tenemos que hacer énfasis que es conocimiento espiritual, ¿no? Es conocimiento verdadero. Porque ya cuando hablemos del conocimiento falso, pues nos vamos a dar cuenta que eso es otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, este conocimiento espiritual exterior que nosotros aprendemos, leemos, estudiamos, investigamos, ¿sí?, se puede presentar de muchas formas, ¿no? Lo más clásico es como la imagen que tenemos de este lado, pues que sean unos libros, ¿no? Ahí donde nosotros, pues básicamente leemos acerca de las enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, Lao Tse dejó el libro del Tao Te Ching, ¿no? O si nosotros, por ejemplo, estudiamos el Buda, pues dejó lo que es el Dhammapada, ¿no? Entonces son los libros, y hay un montón de libros que hablan acerca de la espiritual, ¿no? De espiritualidad, de cómo ser mejores personas, de cómo de alguna manera eliminar vicios, cómo trascender, ¿no?, las barreras. De igual manera, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia, cualquier tipo de religión que nosotros practiquemos, probablemente vamos a encontrar pues que ese conocimiento exterior se enseña a través de lo que es la homilía, ¿no?, o de la exposición de un tema por parte del sacerdote, ¿no?, dependiendo de la iglesia. Eso también es conocimiento exterior. Está viniendo de otra persona y nosotros, pues en vez de usar el sentido de la vista, que es con el libro, pues nosotros estamos obviamente escuchando a la persona de que habla de un tema, ¿no? Y hago como referencia pues la homilía que se enseña en la Iglesia Católica. Por otro lado, ahorita, por ejemplo, pues con el auge
de lo que viene siendo las tecnologías de la información, nosotros podemos entrar a diversas páginas de internet, por así decirlo, que incluso dan cursos en línea, ya saben, también pudiera ser escuelas públicas, ¿no? O sea, escuelas físicas, perdón, en donde se pueden impartir el conocimiento exotérico, ¿sí? Entonces, esta conferencia que estás viendo pudiera caer dentro de esa tecnología digital que estamos platicando. Sin embargo, igual, si tú eres de la ciudad de Mérida, a cada rato lo decimos, pudieras ir de manera presencial todos los jueves a las 7:30, donde este curso también se imparte. Entonces, este curso que se está dando de manera física y este que estás escuchando, también es conocimiento exotérico, porque te estamos dando prácticas, información, conceptos, ideas, pues relacionadas a la espiritualidad, ¿no? Y obviamente, pues lo más reciente, que también está muy relacionado a la parte tecnológica, pues son las redes sociales, ¿no? Ahorita tenemos acceso a una cantidad de información que se da en redes sociales, cualquier red social. Yo recuerdo cuando iniciaron las redes sociales todo era texto, y ahorita pues el formato que está ganando mucho mayor presencia son los videos cortos, ¿no? Los shorts. Entonces, en esas plataformas tú puedes encontrar videos que de alguna manera pueden resumir enseñanzas espirituales verdaderas, y es a lo que nosotros llamamos conocimiento exotérico, porque está afuera, ¿sí? Entonces, obviamente esto puede causar un poquito de conflicto si eres una persona que ya está adentrado en este mundo, y lo vamos a platicar en un ratito más, porque nosotros conocíamos, incluso yo, levanto la mano, conocíamos esto como si fuera conocimiento esotérico, ¿sí? Pero no, en este caso le estamos hablando como conocimiento exotérico completamente. Obviamente, como mencionamos hace un ratito, si estamos diciendo que el conocimiento exotérico, algunas personas, camaradas, compañeros, mencionan que debe de ser verdadero, pues es obvio que las enseñanzas de los grandes iniciados forman parte de ese conocimiento exotérico. De hecho, es el conocimiento exotérico. Por eso la palabra EL, o sea, las palabras está como que en mayúscula, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes son esos grandes maestros iniciados? Los hemos mencionado varias veces, ¿no? Tenemos a Hermes Trismegisto, que estuvo en lo que es el Egipto. Tenemos a Siddhartha Gautama, el Buda, que estuvo ya en la India. Lao Tse, que estuvo en la China. Jesucristo, que obviamente estuvo todo en el Medio Oriente, ¿no? Con todo bueno, ya después se formó la religión católica, ¿no? Él no la formó, es de las cosas que se critican, ¿no? Que los grandes maestros iniciados no vienen a generar iglesias, pero pues al final los súbditos o los, vamos a decir, sus estudiantes, pues es que la forman después, ¿no? Pero también hay muchos otros, ¿no? Tenemos a Pitágoras, tenemos también a Krishna, tenemos a Rama. O sea, hay muchos grandes iniciados que han dejado enseñanzas. A veces son solamente orales, es decir, se van trasladando y ya después alguien la convirtió en un libro. Pero pues básicamente, pues ese es el conocimiento exotérico, ¿no? O sea, los grandes maestros iniciados que uno cuando los estudia no sigue al maestro, no nos fanatizamos con el maestro, pero sí las enseñanzas, ¿no? Y es interesante mencionar que muchos de ellos dejaron pocas enseñanzas escritas. Hermes Trismegisto, por ejemplo, muchas de las enseñanzas está diluida, por así decirlo, en otros conocimientos espirituales, y no fue hasta hace pues unos siglos, unos años, ¿no? Unas décadas, por así decirlo, fue que unos grandes maestros espirituales generaron este libro que se llama el Kybalión, ¿no? De los 7 principios herméticos. Pero estos cuates, esos grandes iniciados, dejaron pocas enseñanzas escritas porque ellos sabían de alguna manera que el conocimiento exotérico puede causar un falso ego espiritual. Ahorita vamos a platicar de eso. Porque obviamente hay que mencionar que el conocimiento exotérico tiene límites. Y esto lo vamos a abordar en un momentito más, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿qué ganamos nosotros cuando estudiamos estos conocimientos exotéricos, ¿no? Estos conocimientos reales que vienen en forma de libros, de conferencias, de revistas, de todo eso. Primero que nada es una guía.
Más adelante vamos a explicar, pues, cuál es la razón por la cual nosotros venimos a este planeta, ¿no? Y cómo al final el logos, que es lo que conocemos normalmente como Dios, ¿no? De alguna manera siempre deja un hilo espiritual, de conocimiento espiritual, donde las personas que ya están preparados para poder identificarlo, siguen obviamente ese hilo y encuentran la iluminación, ¿no? Que es de las cosas que platicaremos en otras conferencias. Pero básicamente estos grandes iniciados que siguen ese hilo dejan estas enseñanzas como una guía para las demás personas que quieren recorrer justamente ese camino. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar inspiración en estos conocimientos exotéricos. Yo recuerdo que leí un poquito del Dhammapada y también de un libro de Elena Petona Blavatsky, que es la fundadora de la Teosofía, creo que se llama La Voz del Silencio. Y recuerdo que había frases muy inspiradoras, la verdad, muy reveladoras, que de alguna manera te invitan a justamente seguir este trabajo interior. De igual manera hay indicaciones de este conocimiento, ¿no? O sea, en estos conocimientos exotéricos hay indicaciones sobre qué tenemos que hacer y sobre qué no tenemos que hacer. Sí, eso es bien interesante. A veces estos son advertencias. Mucha gente, por ejemplo, critica los 10 mandamientos porque son muy toscos, muy duros, muy directos. Y bueno, tendríamos que hablar un poquito acerca de la historia de la humanidad, ¿no? Y sobre todo de las eras de la humanidad. Pero en este caso, pues Moisés, que fue la persona que trajo esos 10 mandamientos, sabía que tenía que dejarlos de esa manera para que la gente pudiera entender lo que viene siendo un resumen de lo que no se tiene que hacer o se debe de hacer para ser espiritualmente mejores personas, por así decirlo. Es bien interesante. Para mí los 10 mandamientos son como los 10 tips para el despertar de la conciencia. Pues ese es eso. Y obviamente si yo te digo esto, como lo hemos mencionado anteriormente, oye, bueno, ¿por qué me están diciendo que esto es así, ¿no? De estos 10 mandamientos. Investiga, cuestiona, porque te vas a dar cuenta que muchas de las enseñanzas espirituales, pues de los 10 mandamientos, están muy, vamos a decir, de manera indirecta, están metidos en esas enseñanzas espirituales. No porque Moisés haya inspirado a otros conocimientos espirituales, sino porque existe un conocimiento espiritual perenne que, dependiendo de la cultura, de la época y de la persona, el gran maestro, que entienda obviamente esta enseñanza, es que va a desarrollar conceptos, ideas, que luego obviamente se va a traducir en ese conocimiento esotérico. Por eso, aunque pues los grandes maestros estuvieron en diferentes lados y en diferentes épocas, la esencia del conocimiento espiritual es la misma. Por eso es una espiritualidad perenne. Podemos encontrar consejos también acerca de lo que se tiene que hacer y no. Este curso de espiritualidad deja muchos consejos. El día de hoy justamente vamos a dejar muchos consejos acerca de cómo evitar, ya saben, pues caer en una espiritualidad falsa, ¿no? Y pues también te pueden dar esperanza, porque al final de cuentas sabemos que pues las personas, hay varias personas que han pasado por, ¿cómo se llama?, por situaciones adversas, y este conocimiento les ha ayudado a tener fortaleza, ¿no? Están todos los ejemplos que pues se hablan, ¿no? En los libros, incluso en la Biblia hay bastante esperanza, por así decirlo, mucho consuelo, porque pues de alguna manera te van explicando lo que otras personas han vivido, ¿no? Entonces de ahí sale mucho la esperanza. Pero tenemos que mencionar que el conocimiento esotérico tiene una limitante y tiene que ver con un fenómeno que pasa mucho cuando entramos a estos estudios en donde nos da mucha gana de aprender de todo, ¿sí? El conocimiento esotérico decimos que es como un mapa, ¿sí? Que te va a señalar el camino, o sea, te va a decir justamente para dónde tienes que caminar, qué tienes que evitar, dónde hay trampas, dónde hay cosas, pero el mapa
no es el tesoro. A pesar de que obviamente en las películas vemos que todo mundo, pues obviamente sin el mapa no vas a poder encontrar el tesoro, ¿sí? Y una de las cosas que vas a entender el día de hoy es cómo sé que tengo el mapa correcto. Eso es justamente lo que vamos a ver en un momentito más. Porque puede ser que yo esté pensando que voy a llegar a un tesoro que pudiera ser el despertar de la conciencia, la iluminación, ¿sí? La autorrealización, que son palabras muy esotéricas, espirituales, pero si las bajamos a cuestiones más prácticas, que son sinónimos para mí, pues es estar en paz, ser elocuente, estar feliz de manera constante. Eso es básicamente espiritualidad, ¿no? Entonces, el problema es que podemos creer eso, ¿no? De que el mapa, pues es el tesoro, pero en realidad no. Entonces, nos volvemos expertos en cómo explicar el mapa, pero nunca emprendemos el camino para poder llegar y buscar el tesoro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente nosotros desarrollamos otro ego, otro yo, otro defecto psicológico, ¿sí? Que es el ego intelectual, que nos confunde pensando que vamos a ser mejores personas sabiendo más que practicar más. Entonces, pues pasan de este estudio, de repente se van a los Rosacruces, después se van a la Iglesia Católica, después se van con los metafísicos, de ahí se van a ir a los teosóficos, porque creen que sabiendo más y más y más y más y más y más, se van a ser mejores personas. Pero como vamos a ver en un momento también, pues es un error. Nosotros le llamamos de cariño ratones de biblioteca, porque son pues, obviamente personas que se dedican a cultivar lo que viene siendo el conocimiento. Y voy a hacer mucha referencia a la conferencia, creo que fue de la semana pasada, o fue hace 2 semanas, no me acuerdo, donde justamente platicábamos de los falsos maestros espirituales y cómo los falsos maestros espirituales sí se llenan de conocimiento intelectual justamente porque para ellos es muy importante debatir y convencer, ¿no? Y para tener ese poder de convencimiento tiene que sonar todo wow, ya saben, tiene que sonar todo así súper estructurado. Entonces, este ego intelectual justamente es la acumulación de conocimiento que no es sinónimo de sabiduría, ¿sí? Recuerden, nosotros en estos estudios decimos que sabiduría por cábala fonética es el saber diario. Es ¿qué hago? ¿Ayudo a esta persona o no lo ayudo? Oye, ¿agarro este trabajo? ¿No agarro este trabajo? O sea, de cosas tan simples como la vida diaria de eso, hasta por ejemplo cosas trascendentales como por ejemplo casarse con una persona, ¿no? Eso es la sabiduría diaria que nosotros encontramos en este despertar de la conciencia, porque sobre eso es que vamos a tener una vida más en paz y con tranquilidad, ¿sí? Pero obviamente este ego intelectual no permite la realización de las prácticas espirituales. Entonces una persona te puede hablar del desdoblamiento astral, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el tema número 2, cómo los sueños pueden ayudarnos a ser mejores personas. Y puede saberse de pe a pa cómo hacer el desdoblamiento, los mantras, estar relajados, incluso identificar qué significan los sueños. Pero él a la hora de hacer a la hora de irse a dormir, jamás practica el desdoblamiento astral, ¿sí? Y eso es bien interesante porque una de las características de este ego intelectual es que no hace las prácticas esta persona porque piensa que ya lo sabe todo. O sea, imagínate, es como si tú llegas a una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo tal problema y no sé cómo solucionarlo. Y tú le dices, oye, ¿por qué no pruebas esta opción A, opción B y opción C? Y las 3 te las refuta. O te dice que ya las hizo o te dice que ya no van a funcionar, ¿no? O que no van a servir. Y ese ego intelectual, pues, ¿qué te está diciendo? Oye, pues, ¿sabes qué? Pues creo que ya lo sabes todo, entonces el problema no tiene solución. Entonces, una persona que ya lo sabe todo, su taza está llena y no puede entrar conocimiento real, que es el que vamos a platicar en un momentito más, a través de las prácticas, ¿no? La persona que sabe todo, ¿sí? No es ejemplo de la enseñanza. Es bien interesante
hay otros compañeros que obviamente dan estas conferencias donde han tenido experiencias de personas que se saben muy bien este conocimiento y lo pueden explicar de manera interesante, pero a la hora, cuando conocen a la persona, se dan cuenta que simplemente es un ego intelectual porque no vive conforme a los principios espirituales que luego se explican. Entonces, la persona se pelea un montón con demás personas, se la pasa criticando, no cuida su cuerpo físico, tiene vicios y se pueden dar cuenta que a veces ni siquiera trabaja sobre ellos o ni siquiera se da cuenta que los tiene. Y ese es el problema de ese ego intelectual. Y como hemos platicado, necesitas de tu amiga la autoobservación para poder darte cuenta cuando este ego intelectual pues puede estar activo en nuestra psicología. Hagan de cuenta que el ego intelectual es como esta clásica lucha entre el atleta y lo que es el reportero, el comentarista, ¿no? de deporte. O sea, estos comentaristas que pueden ser de fútbol, de bots, de peleas, de arte, de carrera, de lo que sea, hablan con autoridad, hablan con mucha información y son muy técnicos y son muy duros con los atletas que son los que realmente están haciendo el ejercicio. Entonces es bien interesante porque dicen, no, pues es que debió haber hecho esto, se debió haber preparado. No lo sé, si es por ejemplo un equipo de fútbol, pues no está en su mejor momento, su rendimiento debió haber corrido más y debió haber hecho un pase. Pero si nosotros agarráramos a esas personas, es bien chistoso, si agarráramos a esas personas y los metiéramos al campo, se van a dar cuenta que ellos, a pesar de todo ese conocimiento, no harían ni lo más mínimo en relación a los atletas. Eso pasa mucho con la espiritualidad y hay que tener cuidado. A todos nos pasa, a mí me pasa, además a otros compañeros les pasa, nos convertimos en estos comentaristas y cuando nos toca a nosotros hacer las prácticas es que nos damos cuenta que no es tan fácil como nosotros pensábamos, ¿no? O como lo decimos. Entonces, por eso obviamente la invitación en este conocimiento es de que sea la práctica. Yo sé que al final te compartimos mucha información, pero lo importante es que tú estés practicando siempre, siempre con los ejercicios que hemos estado dando, ¿no? Como la meditación, la autoobservación, ya vimos lo del cuarto cuadrante, ¿no? Para poder básicamente equilibrar los centros de la máquina humana. Entonces, todos esos ejercicios los vamos platicando en cada una de las conferencias, así que recuerda que nosotros tenemos un link en la descripción de este video para que veas cuáles son los temas de este curso. Y recuerda, todas las dudas van a ser resueltas si nos las dejas en los comentarios, ¿no? Entonces, pues básicamente nos falta por platicar un poquito más acerca del conocimiento exotérico. Porque hay que recordar que el mundo físico es como una escuela para el espíritu. Esto ya lo hemos planteado en sesiones pasadas, ¿sí? En donde pues básicamente existen diferentes grados, ¿no? Como la primaria, la secundaria, la preparatoria, la licenciatura, ¿no? Que es la carrera. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar conocimientos espirituales con diferentes grados, ¿sí? De sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros podamos estar en un conocimiento, vamos a decir, como ¿no? El conocimiento espiritual del agnóstico, ¿sí? Porque esto es un conocimiento gnóstico, no quiere decir que sea el correcto para todas las personas. Y esto te puedo decir que para mí fue muy difícil de entender, porque cuando yo llegué a este conocimiento para mí fue algo revolucionario. Dije, no manches, o sea, esto es el conocimiento que todo mundo necesita tener para estar un poquito más en paz, para estar más tranquilo. Pero el resultado fue diferente. Muchas de las personas a las que yo les compartí este conocimiento, algunos no les llamó la atención, otras personas encontraron muy dificultoso este conocimiento, muy complejo, muy complicado. Y es porque obviamente tenemos conocimientos, vamos a decir, espirituales inferiores y superiores. Pero esto no lo decimos desde un punto de vista
egoico, ¿no? Por así decirlo. O sea, cuando hablamos de inferiores que son más simples, ¿sí me explico? Y por lo tanto son más románticos, más superficiales, por así decirlo, pero no malos porque tienen cierta enseñanza, ¿sí? Es como si tú fueras, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y en su momento te vas a dar cuenta que ellos trabajan con frases, con ideas, ya sabes. Tienen esta frase que me gusta que dice, Señor, dame la fuerza para poder cambiar las cosas que tengo que cambiar, ¿no? Serenidad para aceptar las que no puedo y sabiduría para diferenciar. Entonces ellos trabajan con ese tipo de información que para otra persona puede ser algo súper así básico y hasta muy obvio, ¿no? Todo lo que se enseña, por ejemplo, a veces en la religión católica a través de las parábolas del Maestro Jesús, pues pudieran ser para otros esotéricos, para otras personas que están en estos conocimientos, pues justamente conocimiento muy sencillo, ¿no? Pero puede ser que esas personas o nosotros, cuando de repente accedemos a conocimientos más técnicos, pues podamos dar cuenta que no nos entendemos. Hace un ratito, por ejemplo, platiqué del Kybalión, que es este libro hermético que resume las enseñanzas de Hermes Trismegisto. La primera vez que lo leí hace mucho tiempo, para mí era como leer álgebra, como cálculo diferencial, y yo apenas estaba aprendiendo a multiplicar. O sea, era algo de que yo no entendí. Y digo, fue chistoso porque una de las anécdotas que tengo con relación a este conocimiento que te comparto es que cuando la primera vez que lo escuché, yo fui directamente con mi padre y le dije, oye papá, ¿qué crees? Hay un conocimiento espiritual que está explicando la ley del ritmo, que es la que se explica en el Kybalión, y la explican de manera súper sencilla, que es la ley del péndulo, que es un tema que vamos a ver dentro de unas semanas. Y fue muy interesante porque entonces, pues cuando yo entré a este conocimiento, todo lo que se dice en ese conocimiento me hizo sentido. Y todo embonaba, amarraba y se entendía. Pero como platicamos, hay otras personas que de repente, pues este conocimiento puede ser muy dificultoso. Tengo compañeros que lo dicen. O sea, cuando llegan personas que quieren tener una vida mejor, una espiritualidad, y se habla del tema de la sexualidad, que recuerden es un tema muy recurrente y digo, tenemos temas más adelante que van a hablar muy precisos acerca de esto. Cuando se habla del tema de la sexualidad, se encuentran con una barrera impresionante porque pues sabemos que la sexualidad es un tema de escándalo, es un tema muy, vamos a decir, es una barrera muy fuerte para la gente que luego quiere tener una espiritualidad mucho mayor, ¿no? Entonces, entender que la sexualidad está muy relacionada a la espiritualidad, a algunas personas pues les hace muy extraño, muy raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con simplemente querer ser feliz, ¿no? Y ser mejor persona, o sea, entonces todo eso de la sexualidad lo vamos develando poco a poco en varias pláticas, pero casi al final de este curso es donde vienen los temas más centrales acerca de la sexualidad sagrada, ¿no? Como nos gusta llamarlo. Entonces, y por eso es que abundan diversos tipos de conocimiento, porque hay personas con diferentes grados de nivel de ser, ¿sí? De nivel espiritual. Y por lo tanto es importante entender que esos conocimientos tienen una función. Yo, la verdad, sí siento medio extraño cuando escucho que se critica, por ejemplo, a ciertas religiones o a ciertos conocimientos, simplemente por el hecho de que son básicos. Y no quiere decir que estén mal, es que al final cumplen una función como todo en esta creación, como le llamamos, ¿no? Nos parecen muy obvios, pero pues obviamente si nosotros luego nos metemos a leer un conocimiento mucho más técnico, nos vamos a sentir ahora nosotros como esas personas que tal vez están en un conocimiento básico, ¿sí? Entonces muy importante entender esto, ¿no? Porque al final tenemos que tener respeto y paciencia con las personas. Y ya por último, con el tema del conocimiento exotérico, es importante mencionar que existen, bueno, nosotros le llamamos conocimientos complementarios, que son conocimientos parte del esoterismo, pero de alguna manera son más como algo que complementa a esa información que podemos obtener, ¿no? Tenemos como ejemplo la acupuntura, las prácticas de tai chi, el manejo del reiki, de obviamente la energía, el tema de la astrología, que es uno de los temas
más buleados, vamos a llamarlos, o sea, que más atacan, y ahorita vamos a entender por qué atacan a la astrología, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la práctica del yoga, y digo de la práctica porque si uno, por ejemplo, pues se mete a estudiar toda esta filosofía hindú acerca de los Yoga Sutras, de Patanjali, por ejemplo, que es una deidad igual, es un maestro místico también, que estuvo en la India, y que también, por ejemplo, hablemos de los 8 pasos de la autorrealización, que están bien relacionados al yoga, pues nos vamos a dar cuenta que también es un conocimiento 100% exotérico y verdadero. Pero yo específicamente hablo de la práctica en este caso, ¿no? Del tarot o, por ejemplo, del uso de cuarzo. Todos esos son conocimientos exotéricos complementarios. Estas disciplinas son reales, a pesar de que la ciencia actual las rechaza. Las rechaza por el fanatismo y por otro fenómeno que vamos a platicar en un momentito más, relacionado a todos los farsantes, a todos los comerciantes que han usado estas disciplinas, estos conocimientos para hacerse de dinero, ¿no? Que es lo que vamos a platicar. Entonces, estos conocimientos son como suplementos para nosotros. No sustituye la comida, pero si tú las practicas, obviamente esto te va a ayudar mucho más. Más adelante vamos a platicar, por ejemplo, de las danzas de los derviches, o vamos a hacer, por ejemplo, las prácticas de la transmutación de las fuerzas cósmicas, o las runas, que son prácticas también que se hacen, y no por estar haciendo todos los días a cada rato runas vas a despertar la conciencia, pero te va a dar fuerza, energía, vitalidad, te va a ayudar a que no te desconcentres en el día a día para poder obviamente hacer tus ejercicios espirituales. Por eso el comentario el día de hoy con respecto a estos conocimientos exotéricos complementarios es: hay que evitar fanatizarnos con estos conocimientos y pensar que practicando el tarot 24 horas vamos a despertar la conciencia. No, con el tarot no vas a dejar de tomar alcohol, no vas a dejar de golpear a tu esposa, si en este caso es el, ¿cómo se llama? El caso. O vas a trascender a alguien que te está, vamos a decir, agrediendo. Ni con la astrología de la influencia de los astros, que sabemos que eso existe y está más relacionado a la personalidad más que al ser, ¿no? Más que a la chispa que tenemos dentro, al espíritu. No vas a dejar de ser mala persona y eliminar esos defectos con esto. Es muy importante entenderlo, porque el problema de esto es que al fanatizarnos creemos que esto es lo único que tenemos que hacer para poder obviamente despertar la conciencia. Y es justamente que estos conocimientos complementarios nos llevan al segundo conocimiento que vamos a platicar el día de hoy, que es el pseudoesotérico o el pseudoesoterismo. ¿Qué es el pseudoesoterismo? Es el falso conocimiento interior. Pseudo significa falso, erróneo, incorrecto, no verdadero, por así decirlo. El pseudoesoterismo se da mucho justamente actualmente por muchas razones. La primera que yo puedo comentar es porque hay una sobreinformación que la gente se pierde. O sea, actualmente yo te puedo decir que mucha gente cae en el pseudoesoterismo porque es tanta la información que a veces es tan contradictoria que ya no sabes qué es real y al final acabas haciendo como un esoterismo individual y solo agarras lo que te conviene, que eso es lo que luego ocurre muchos con los maestros, con los falsos maestros espirituales. Entonces, este conocimiento falso llamado pseudoesoterismo tiene ciertas características que es aquí donde tú te puedes empezar a dar cuenta acerca de si este conocimiento que te estoy impartiendo u otro que estés tomando pues es falso. Lo primero es que estos conocimientos son engañosos. O sea,
como que a la hora de explicar ciertas cosas, te lo encubren, te lo cambian. Por ejemplo, tenemos un montón de conocimientos pseudoesotéricos, religiones, que salen porque la persona que es el dueño, pues porque no vería de otra forma cómo decirle, porque pues es un negocio, ¿no? El profeta, vamos a decir, fue quien le habló un ángel y lo habló en un día donde él estaba solo y le dijo que él tenía que desposar o tenía que casarse con todas las mujeres que estuvieran dentro de su iglesia. Que nosotros podemos decir, bueno, esto suena medio extraño y como que muy curioso que solamente él pueda hacer eso, ¿no? Entonces, eso es pseudoesoterismo, ¿no? O por ejemplo, cuando vas a algún lado y te dicen, no, pues mira, pon tu dedo en esta máquina que parece, no lo sé, una impresora, y una vez de que ya pones tu mano, te va a imprimir una hoja donde te van a decir que todo lo que tienes que, obviamente, trabajar. Y dices, ¿y esto cómo funciona? Y te dicen, no, lo que pasa es que la máquina como que piensa y tiene un cerebro. O sea, eso es pseudoesoterismo, ¿sí? También estos conocimientos falsos son muy contradictorios. Digo, en este caso creo que vale la pena que veas los documentales que hay en Netflix que hablan acerca de las sectas, por ejemplo, de cómo hacia afuera, pues de alguna manera todo mundo dice que va a ser amor, paz, pero ya que está adentro, pues maltratan a las personas, de repente las tienen secuestradas, extorsionan a la gente, o sea, está bastante raro, ¿no? O por el contrario, pues dicen que va a ser todo amor y de repente se llenan de armas para defenderse, atacar, ya saben, está todo muy obvio, por así decirlo, en esta parte. Estos conocimientos pseudoesotéricos son muy facilistas. ¿Qué significa esto? Que como a veces el objetivo es ganar dinero o tener seguidores, tienen que dejar que este conocimiento sea muy fácil de seguir. Entonces uno dice, con que solo vengas a la iglesia, tú ya estás salvado, ¿no? Entonces tú vienes y lo único que tienes que dejar es el diezmo y con que vengas ya estás básicamente protegido contra los infiernos, ¿no? Por ejemplo. Y no tienes que hacer nada, no tienes que ver qué tienes que cambiar. Si al final al rato tú, no lo sé, te peleas y dejas en coma a una persona, puedes correr a tu iglesia, llegar, arrepentirte y ya con eso pues ya estás del otro lado porque simplemente te vas a ir al cielo, ¿no? A eso se le llaman conocimientos facilistas, porque al final si les exigieran a las personas un cambio verdadero interior, se van a ir porque pues obviamente el ego de la pereza, el ego del orgullo, el ego que tengamos, no va a querer cambiar, no nos va a querer dejar trabajar, es obvio. Y por lo tanto, pues para que pegue, ¿no? O sea, si yo quiero hacer una religión que sea masiva, ya saben, en donde pues para mí me estén dando dinero, tengo que hacer cosas fáciles, que simplemente es, te inscribes y te voy a dar una tarjeta y esta tarjeta yo la voy a bendecir y por lo tanto con eso tú ya vas a tener suerte. Solo me tienes que depositar, ya sabes, esta cuenta bancaria. Entonces al final, por eso es que estos pseudos esoterismos usan conocimientos facilistas. Son superficiales también. Trabajan las emociones a veces, nada más, como vamos a ver en unos ejemplos más. Entonces, a veces lo que hacen nada más es hacer como que ciertos tipos de retiros, que son buenos los retiros. O sea, hay muchos retiros espirituales que sí son buenos, pero hay otros que de plano solo te hunden más porque son experiencias totalmente superficiales y crees que terminando ya estás bien. A veces son bien intencionados y es de que la persona pues cree que el conocimiento que tiene es real y es falso y pues engaña a más personas sin saber que él también está engañado. Y eso pasa mucho con la espiritualidad a la medida que platicábamos, ¿no? De que al final pues él agarra un poquito de todo y cree que está ayudando a las personas. Hace poco hace unos meses vi justamente cómo una persona estaba explicando la filosofía de Gurdjieff, de Joseph Ivanovich Gurdjieff, que es este ruso que generó el tema del cuarto camino.
Y de la nada la persona empezó a hablar sobre razas, genéticas y todo. Y yo dije, ¿qué onda? Y tú ves que la persona no está tratando de convencer a las otras. Él cree en esa información y la está compartiendo como un medio para poder ayudar a las demás personas. Y fue así como que, espérate, o sea, ¿ya reflexionaste acerca de lo que estás comentando? Porque creo, o sea, creemos, porque al final pues obviamente es simplemente una suposición hasta que no lo vemos, que pues obviamente esta información está medio extraña a pesar de que tienes buenas intenciones para los demás. Están fanatizados, obviamente. Si tú detectas que estás en una secta, huye, porque al final de cuentas la gran mayoría de las personas pues están fanatizadas y vas a ver que no van a querer ver sus errores ni las contradicciones de esa enseñanza ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces ten cuidado con eso. Obviamente tú puedes ver el tema que mencionamos, cómo desenmascarar, perdón, a un falso profeta, porque ahí hablamos justamente del fanatismo y cómo detectar si estás en una secta de fanáticos o si tú eres el fanático, ¿no? Y ya por último, pues te pueden dar placebos, ¿no? Que es lo que platicábamos. Tómate esta medicina, esta pastillita que pues yo diseñé, o en su momento huele esta vela, o en su momento escucha esta música con frecuencia. Y son placebos que al final aparentemente tienen efecto, ¿no? Pero pues por ejemplo, de las contradicciones de los placebos es que si los dejas de usar, pues en teoría regresa tu malestar que quieres curar, ¿no? Entonces, si tú por ejemplo quieres ser menos iracundo y a través de la música que esta persona te vendió, diseñó para la ira, pues probablemente si la dejas de escuchar, pues va a regresar, pero es que no estás trabajando nada. No se trabajan los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son los que te enseñamos aquí. Que ojo, no estamos diciendo que esta enseñanza es la única verdadera. De hecho, los 3 factores de la revolución de la conciencia, si tú te los aprendes y estudias, los vas a identificar en muchos conocimientos espirituales. Y como lo mencionamos en ese tema, que creo que es la verdadera espiritualidad, se llamaba ese tema, vas a poder saber si ese conocimiento espiritual realmente tiene esas características para ser verdadero, ¿no? Como decimos. Y pues el problema que tenemos es que actualmente pues hay un gran mercado de falsa espiritualidad. La imagen es de ejemplo, ¿no? La agarramos, no sabemos si es de esta ciudad, y esto nada más es para que te des cuenta pues cómo el pseudoesoterismo está ahí. Te venden figuras que te dan suerte, inciensos para ahuyentar cosas. Que ojo, es que ese es el tema. Yo te puedo comentar que si bien te va, como vamos a platicar ahorita, te va a tocar un charlatán o un estafador. No estoy diciendo, por ejemplo, que si compras incienso no vayas a ahuyentar a las malas vibras. Sí, es probable, ya sabes, o sea, es probable que haya ciertos tipo de ¿cómo se llama? De olor que en su momento genere el ¿cómo se llama? Un campo, por así decirlo. O sea, no sé si sabían ustedes que a los niños, por ejemplo, en la cuna, hay esta, ¿cómo se le llama? Esta práctica de dejar una prenda de un adulto que huela, que tenga el sudor para ahuyentar a los malos espíritus. Todo eso tiene una base mística que se sabía anteriormente y que obviamente ahorita con el auge de la ciencia, pues como estamos en el materialismo, pues todo ese tipo de cosas suena ridículo, fantasiosas, suenan obviamente, ¿cómo se llama? Inventadas, o sea, todas fanáticas. Pero a lo que yo voy es de que hay conocimiento complementario como el de la aromaterapia, que es bueno porque ayuda, no te ayuda al despertar de la conciencia, pero entran en este gran mercado espiritual, entran estos falsos pues mercaderes, por así decirlo, que te venden cosas que ellos inventaron simplemente con el objetivo, si te va bien, de solamente quitarte el dinero.
porque como vamos a ver en un momentito más, hay peligros más grandes de este pseudoesoterismo que tenemos, ¿no? Entonces, que si la blusa, que esa es la que te va a dar suerte, que si ¿cómo se llama? Este tejido te va a ayudar justamente a traer a, ¿cómo se le llama? A tu amor de tu vida, que si en su momento a ¿cómo se llama? No lo sé, con este liquidito, estoy inventando cosas ahorita que pueden ser reales, de que si le pones este liquidito a la persona, vas a ver si esta persona te quiere. O sea, hay tantas cosas que se inventan con el tema de una falsa espiritualidad, pues obviamente con el objetivo pues de tratar obviamente de mejorar a la persona, pero pues es pura charlatanería. Por eso es que decimos que hay este mercado falso de espiritualidad. O sea, ya tenemos expo espirituales, que yo no estoy diciendo que sean 100% malas, o sea, no hay que generalizar, ¿no? O sea, al final tú quieres ir a comprar un cuarzo porque estás practicando desintoxicación a través de eso, o sea, puedes ir ahí y lo vas a comprar. Pero es que si tú vas a las exposiciones, aquí en la ciudad de Mérida también hay exposiciones esotéricas y te puedes dar cuenta cómo de verdad están vendiéndote placebos para la felicidad. Y pues la gente que se encuentra en un estado de estrés, de preocupación, pues es obvio que son personas que son muy vulnerables a caer en este discurso y pues caer en las garras de estas personas, ¿no? Y una de las cosas que platicamos, pues es que cobran, es que la parte del dinero es bien importante para estos pseudoesoterismos, ¿no? Y por eso es que en la feria espiritual, que es la fotito que tienes acá enfrente, todo el mundo está fascinado con la predicción del futuro, la vida pasada, pero nadie quiere practicar la meditación, que es justamente para estar en el momento presente. Entonces nadie quiere estar con la concentración, ni con la meditación, ni con la autoobservación, y por lo tanto pues eso obviamente nos llama más la atención, porque es normal que el ser humano tenga esta fascinación por estas cuestiones paranormales, por estas cuestiones místicas. Y por eso cuando platicamos luego acerca de que, oye, un ejercicio muy bueno, el mejor de todos, es la meditación reflexiva. Vas a agarrar tu libreta y vas a estudiar por qué actuaste de cierta forma. Pues como no tiene nada de mística, pues no te llama la atención. Tú piensas, eso es nada más de ¿cómo se llama? De niños de secundaria. O sea, la espiritualidad no es ponerse una túnica blanca, algo así. Y pues no necesariamente es así. Es lo que queremos justamente transmitirte. Yo que estuve muy metido en esta parte conspiranoica, ufológica, te puedo decir que también eso es pseudoesoterismo. Confunden el despertar de la conciencia con la idea de enterarse de conspiraciones globales, secretos, top secrets, fenómenos paranormales, temas ufológicos. Entonces, es bien interesante porque entras a estos grupos y escuchas a la persona, ¿no? De que te están poniendo, ¿cómo se llama? En la pasta dental, cosas para hacerte el control mental, ¿no? Por así decirlo, una teoría de conspiración. Que ojo, se sabe que las grandes farmacéuticas, la industria de los alimentos, con todo obviamente lo que le ponen en conservadores y todo, están generando, o sea, están degenerando la salud de las personas. O sea, que se esté disparando el cáncer, las enfermedades, tiene que ver mucho con lo que nosotros consumimos. Eso es una realidad que se puede comprobar y que no es una conspiración. Entonces, solo yo te recomiendo, platica con tu nutriólogo. O sea, yo conozco nutriólogos que me han dicho, es que ¿sabes qué? Los estudios que hacen, por ejemplo, para, no lo sé, es un ejemplo, para ver cuánto conservador tiene, por ejemplo, tal cosa, no incluye, por ejemplo, pues que comas conservadores de un montón. O sea, como que nada más es de ese producto, pero no hay estudios donde dice qué pasa si mezclas esto con esto, con esto, con esto, no sabemos. Y eso es lo que está enfermando a la gente. Pero a lo que yo voy acá es de que en estos grupos de repente escuchas, hay que despertar porque hay que dejar de consumir la pasta dental porque eso nos duerme la conciencia.
y creen que con solo saber eso y no consumir la pasta, pues ya están despiertos, o que los están controlando, o que en su momento, ¿cómo se llama? La 5G está causando conflicto, que yo no estoy diciendo que pueda ser correcto o no correcto. O sea, puede ser que sí nos esté dando cáncer, vamos a pensar las ondas de internet, pero eso no va a ayudar a despertar la conciencia. De hecho, había una persona que decía, sobre todo sobre los terraplanistas, oye, ¿qué pasa si la Tierra es plana y todo eso? Pues yo tengo que seguir yendo a trabajar, tengo que pagar las deudas, tengo que estar con mi familia. ¿Eso en qué me ayuda a mí en ser mejores personas? ¿Sí? Entonces fue muy chistoso porque se ve que es una persona que entró a ver, oye, ¿qué onda con esto? Y pues hizo un comentario pues muy lógico, ¿no? Hasta cierto punto. Se ganó su like ese, ¿cómo se llama? Ese chico. Y por eso es que hay mucho falso maestro aquí. Aquí yo sí te puedo hablar particularmente de uno que ahorita es muy famoso, el Mr. Tartaria, por ejemplo, que estuvo en ese gran debate con este influencer español y tuvo un debate contra científicos. O sea, este cuate es un falso, pues no le puedo decir ni maestro porque no enseña algo como tal, pero él está muy metido en el pseudoesoterismo y obviamente pues es muy criticado por todo mundo. Es más, esta persona, Mr. Tartaria, estaba con un ufólogo, con una persona que le gusta el tema de los ovnis, y te puedes dar cuenta cómo el ufólogo marcó su ¿cómo se llama? Su línea para decir, espérenme, no me vayan a mezclar con este cuate porque yo no estoy relacionado con él. Fue bien interesante. Pero el problema que yo encuentro aquí, el mayor de los problemas, tiene que ver con el hecho de que pues genera mucha confusión. Te pierdes en esto. Y por eso obviamente platico mi experiencia que tuve con esto. ¿Sí? De igual manera tenemos muchos retiros ya. Hay muchos pseudo coaches que se aprovechan de las emociones de las chicas. Recuerdo que vi hace unos meses un documental en Netflix donde luego el pseudo coach, después del retiro, todas las chicas vulnerables iba con ellas y se aprovechaba. Pues porque estaban emocionalmente destruidas por todo lo que hacen. En esos retiros se gritan, fíjense, el papá fallecido, o sea, empiezan a hacer un montón de cosas bien raras, pero el objetivo supuestamente es terapéutico en el sentido de querer enfrentar eso. Y la realidad es que aparte de que están carísimos, pues las personas a veces llegan con otros traumas. Y siempre las personas se escudan. Nosotros no obligamos a las personas a hacer nada, pero pues básicamente ellos están impulsando que eso ocurra. Busquen ahí los documentales, ahí está la información para que vean que esto que estamos diciendo no es nada más como un ataque, porque eso sí yo lo he visto, sobre todo en conferencias de otros compañeros, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, estudian el tarot o hacen yoga, o de repente están metidos, por ejemplo, en cuestiones de cuarzos, y cuando llegan a esta conferencia se sienten ofendidos. Y les digo, no, o sea, si tú, por ejemplo, eres una chica, un chico que practica justamente cosas de los cuarzos, pero eres una persona que de verdad tiene un estudio serio y ha obviamente revisado y ha comprobado que funciona y todo, está excelente. Si te funciona, sigue adelante, no pasa nada. Pero el problema que estamos haciendo aquí es que hay muchas personas que se aprovechan de eso, que son charlatanes, y aparte de que te quitan el dinero y todo eso, se pueden aprovechar de ti de muchas formas, como lo que estamos diciendo ahorita. Y sobre todo, pues no caer en el fanatismo, que simplemente agarrando cuarzos, pues voy a obviamente a despertar la conciencia, porque no funciona así la espiritualidad. Ahí sí tenemos que ser un poquito directos, aunque suene feo, aunque nos pongamos tristes y nos pongamos, ¿cómo se le llama? Así como que un poquito pensativos en relación a eso, tenemos que ser muy directos con este tipo de cosas, ¿sí? Por eso, obviamente, cuando entras a la secta, el falso maestro siempre va a buscar dinero, fama, poder y favores sexuales de sus integrantes, porque son un culto a la personalidad. O sea, si tú quieres saber si una enseñanza y si un maestro es verdadero, pues ya viste, si te toca la casualidad de que lo puedes conocer en persona, en su vida diaria, te vas a dar cuenta que tal vez tiene contradicciones. Si no, ahí está el tema de los sueños que platicamos. Ahí te pueden mostrar si una persona es un falso maestro espiritual. Sí, lo hemos platicado. Hay un amigo de este conocimiento que cada vez que quería leer un libro esotérico, preguntaba en el astral y luego nos comentaba que veía ese libro
en el astral, en sus sueños, se lo mostraban pues como podrido, arrugado, como echado a perder, sucio, y ya le estaban indicando ahí que ese libro no era un libro correcto para la espiritualidad. Entonces, las herramientas para poder obviamente defenderse de caer en un camino incorrecto están ahí. Vean nada más de lo que encontré como que en México. O sea, reportan aumento de fraude esotérico en México. Mujeres víctimas por casos de fraude esotérico. Yo leí hace mucho tiempo, incluso antes creo de entrar a este conocimiento, cómo supuestamente unas chicas, unas mujeres fueron con un santero a que les hiciera una, ¿cómo se le llama? Una limpia, y las acabó violando. O sea, imagínense. O sea, y salió en el periódico y lo demandaron y todo, pero, o sea, ¿qué trauma genera esa persona sin pensar si eso no fue un mago negro? Que ahorita vamos a llegar a ese tema, ahorita vamos a platicar de ese peligro real que existe, ¿no? O de manera superficial porque hay un tema específico para eso. Entonces, pues mujeres víctimas de casos de fraude esotérico, el gobierno, esto que ves del lado izquierdo, el gobierno sacando comunicados de que es una forma de fraude derivado de la magia, supersticiones, donde quieren ganar dinero, se aprovechan de las creencias, te solicitan datos personales con los cuales te van a extorsionar después. Todo eso está en ese falso mercado espiritual. Se hacen pasar por brujos para estafar a las personas. Te meten miedo de que si no les pagas, ahora te van a hacer, ¿cómo se llama? Algún hechizo. Todo eso ocurre y por eso la importancia de este tema. Es tan fácil tener una experiencia traumática con el tema del pseudoesoterismo que te puede alejar totalmente de cualquier conocimiento real y verdadero que te sirva. Otra cosa también del conocimiento pseudoesotérico es que les encanta desarrollar poderes a las personas. Vas a ver que de repente van a ver pues en las redes sociales sobre todo, o anuncios donde te enseñan cursos de Reiki, cómo te puedo hacer medium, cómo te puedo ayudar a buscar adivinación, cómo puede ser, vean, sanación cuántica súper fácil. O sea, todo eso es pseudoesoterismo. Cómo conseguir poderes mentales para poder leer la mente de los demás, ¿no? Haz clic aquí. O sea, leer lectura del café, o sea, es impresionante de verdad. O sea, voy a decir algo que ustedes van a decir, bueno, este cuate está loco de lo que acaba de decir, eso no existe. Pero hace como 6 meses le mandé a un compañero de este conocimiento justamente una imagen donde había una persona que te enseñaba, o sea, vean nada más la barbaridad, te enseñaba a leer el escroto de los varones, de los testículos. Hazme el favor. Y era algo verdadero, o sea, porque traté de entrar, ver y todo eso y decías, oye, esto parece que es verdad. O sea, un curso de eso. Imagínate, por eso para nosotros es importante, ya lo dijimos, explicar este tipo de cosas. Y algo que hay que dejar en claro. Si ustedes ven, por ejemplo, el tema que habla acerca sobre el alma humana, ahorita no me acuerdo del tema, pero es el tema número 6 o 7 más o menos, cómo se fabrica el alma y el espíritu. Cómo reconectar el alma con el espíritu. Ya me acordé de ese tema. Es ese tema. Nosotros entendemos que cuando despertamos conciencia, generamos poderes. Que otra vez, si es tu primera vez que estás en estos temas, esto puede sonar fantasioso, sacado de las películas, inspirados en superhéroes. Nada que ver. Son cosas reales que pasan. Los grandes iniciados tenían poderes como el para leer la mente, la clarividencia. Estas cosas que los pseudoesoteristas quieren enseñarte supuestamente, pero pues nada más es, ¿cómo se llama? Es puro chantaje y fraude que quieren hacer. Pero los grandes iniciados sí desarrollan poderes a la hora del despertar de la conciencia, pero nunca enseñan a usarlo y nunca hacen obviamente exhibiciones si no es por un objetivo particular. Y es lo que se le conoce, por ejemplo, los milagros del Maestro Jesús, que de repente puede curar personas, levantar muertos, porque él básicamente ya puede controlar la materia a su voluntad. Pues básicamente él ya está autorrealizado, fundido con el todo, ¿no? Con el absoluto. Entonces él básicamente se puede mover libremente por la creación y usar la creación dependiendo pues obviamente de lo que su ser interno le diga, que es lo que nos entiende.
Todos estos estafadores es lo que le hace gran daño a la espiritualidad verdadera. Hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, sigo canales que tratan de desmentir luego a este tipo de estafadores. Yo recuerdo que hay una chica, se llama La Gata de Shorden, algo así. El nombre está medio raro, nunca me acuerdo. Donde justamente fue a una expo esoterismo, y recuerdo que simplemente le pagabas no sé cuánto dinero a la persona y agarrabas una máquina y expandía tu conciencia así súper a la quinta dimensión. ¿Y esto por qué lo digo? Porque obviamente hay una gran lucha. Pues esta persona está tratando de ¿cómo se llama? De revelar a estos, de revelar estos falsos, estos fraudes que se están haciendo. Pero por estas personas es que la verdadera espiritualidad también cae atacada por todas estas personas que a veces pues ya tampoco se dan cuenta de que pudieran estar atacando cosas que realmente son reales, pero porque ya tienen un perfil totalmente científico, están fanatizados con la materia. O sea, lo que estoy tratando de decir es de que por este tema del fraude es que de repente vas a encontrar personas que se van a dedicar a desmentir todo, y de hecho se van a llevar a la espiritualidad correcta, con todo y el misticismo correcto que se da, ¿sí? A través de ellos. Y para mí es bien importante llamar la atención a esto, porque si tú te encuentras en esto, hay que dejarlo de hacer, porque además te estás ganando un gran karma, como por ejemplo las personas que se relacionan con la brujería. Cuidado con la brujería, es lo peor que te puede pasar con el tema del pseudoesoterismo. Vamos a tener un tema dedicado a la brujería, pero es las personas que se relacionan con la brujería generan un karma enorme que de repente puede derivar en muchas enfermedades, situaciones muy feas en tu vida y en la vida posterior, ¿no? En las sucesivas. Por eso, aléjate de todo lo que parezca magia negra, porque la magia negra enseña a desarrollar poderes, enseña a poderte a leer la mente, a sacar tu cuerpo en el astral, pero todo eso con fines egoicos completamente, del ego. Y por lo tanto, eso por ley de causa y efecto va a generar los resultados, pues en este caso negativos, para tu espiritualidad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la brujería. Entonces, para ir como que llegando ahora sí a la finalidad de este tema, bueno, entonces, ¿qué es el conocimiento esotérico? O sea, porque hablamos del pseudo esotérico y del exoesotérico. Entonces, ¿qué significa eso, no? Del exotérico, perdón. El conocimiento esotérico es la sabiduría interior que surge de las comprensiones de la vida con base a la práctica del conocimiento exotérico. Eso es básicamente el conocimiento esotérico. Cuando tú escuches, es que esta persona es esoterista, lo que realmente debería de significar eso es que esta persona es un practicante de conocimiento espiritual verdadero y que él ha comprobado que esa información es correcta y por lo tanto ha llegado a las grandes verdades de la vida, a la sabiduría, ¿sí? del universo. Eso es lo que es el esoterismo. Lamentablemente, digo, para bien o para mal, porque esto realmente yo lo considero como que más centrado, por así decirlo, pues incluso cuando uno entra a estos conocimientos, pues le decimos, es que me gusta el conocimiento esotérico, no me gusta el esoterismo. O sea, le llamamos esoterismo a toda información que no es pública, como que es oculta, que es esto del misticismo. Todo conocimiento espiritual le podíamos llamar temas esotéricos, enseñanzas ocultas que se daban en, ¿cómo se llama? En sociedades secretas. O sea, toda esa información, simbología esotérica, todo eso le llamamos esoterismo. Pero realmente nosotros eso se le llama exoterismo, porque es información espiritual de afuera, que ahora pues nos toca ver si es verdadera o es pseudoesoterismo, ¿no? Por así decirlo. Por eso es que puse lo del diccionario esotérico. Se debería llamar diccionario exotérico, porque todo lo que te van a informar, los conceptos, la palabra, son cosas exteriores. Por lo tanto,
no es lo mismo que hablemos del karma místico, que es ese tema que pudieras ver que es cómo cambiar verdaderamente nuestro destino. Creo que así se llama el tema cuando hablamos del karma. Pues no es lo mismo que tú sepas que existe el karma y cuáles son sus, ¿cómo se llama? Cuáles son sus conceptos, las ideas, cómo funciona, que si el karma yoga, que si el karma global del planeta y cómo funciona y cómo lo puedo en su momento negociar, a que tú veas el karma místico en personas de que dices, no puede ser que esta persona hizo lo mismo que yo con las mismas condiciones y a ella le fue mal y a mí me fue bien. Y cada vez que esta persona intenta un emprendimiento económico le va mal. No puede ser. Y tú dices, es que esto solo se puede resolver a nivel místico. Eso es el karma. Porque no puede ser que esté haciendo lo mismo que todos los demás y simplemente no se le da. Eso es una comprobación ya del karma, por así decirlo. O si te decimos, oye, es que existe el ego, que son esos entes psicológicos en tu cabeza, como el yo de la ira, el yo de los celos, y que tú puedes observar cómo actúan en tu mente de manera independiente, ¿no? Como si fuera un psicólogo que está examinando a la persona y puedes platicar con ellos y estudiar cómo sale el yo y la identificación, a ver cómo en tu cabeza ese fenómeno sí ocurre. Eso es ser esoterista. Cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya comprobé que esto existe, porque ya llegué a esa verdad. Y ya en su momento no tengo que convencer a nadie para poder, obviamente, entenderlo, ¿no? O saber que existe. Por eso el conocimiento esotérico se desarrolla con la experiencia, con la práctica, básicamente. Y por lo tanto, tú no puedes volverte una persona paciente si tú no trabajas la impaciencia. Entonces tienes que vivir justamente eso, ¿no? Vivir situaciones de impaciencia para poder verla y trabajarla y todo eso, ¿no? De igual forma, tú no puedes transferir la paciencia que tienes. No le puedes enseñar a una persona a ser paciente y ponerle la mano y le dices, oye, ahorita ya que me tocaste vas a ser paciente. No funciona así tampoco, no se puede transferir. Y de igual manera, el conocimiento esotérico interior, resultado de la práctica, te libera del conocimiento exotérico. Una vez que tú desarrollas la habilidad, por ejemplo, para perdonar a alguien, ¿sí? Que eso, ¿cómo lo haces? Pues practicando el perdón, ¿no? O lo contrario al perdón, que es el remordimiento, por así decirlo. Entonces, y no puedes transferir ese perdón. La otra persona tiene que aprender a perdonar por su cuenta. Pero una vez de que aprendes a perdonar, ya no tienes que leer un libro sobre cómo perdonar. Y si viene un místico famoso que te habla del perdón, no pasa nada porque ya tú sabes qué es perdonar. Por eso es que te libera obviamente del conocimiento exotérico. Y por eso obviamente ahora sí pudiéramos decir que los esoteristas son las personas que se conocen a sí mismos y trabajan sus defectos. Ya para finalizar, pues obviamente nos gusta siempre presentar justamente esto del conocimiento esotérico con nuestra enseñanza del Buda. No es lo mismo aprenderse los conceptos que aplicarlos. Y es porque el Buda contaba en su Dhammapada justamente lo siguiente. Imagina que un hombre se encuentra enfrente de un gran río. Si necesita cruzar a la otra orilla, pero no hay ninguna barca para llevarlo, pues ¿qué es lo que haría esta persona? Pues va a tener que cortar algunos árboles, los va a tener que hartar y va a construir, obviamente, lo vas a tener que atar y todo, y construiría la balsa, ¿no? Se sentaría en la balsa y usando sus manos o algún palo se va a impulsar para poder atravesar el río. Al llegar al otro lado, ¿qué es lo que haría esta persona? Pues básicamente abandonaría la balsa porque ya no la necesita. Entonces, lo que no haría sería, pensando en lo útil que fue la balsa, en este caso, cargarla sobre su espalda para continuar el viaje con ella en sus espaldas. Y decía el Buda, por lo tanto, de la misma manera, mis enseñanzas solo son un medio para alcanzar el fin. Son una balsa que los va a transportar a la orilla del otro extremo.
no son un medio en sí mismas, sino un medio para alcanzar la iluminación. Y tal como esta caricatura lo menciona, podemos estar llenos de ignorancia, confusión, egoísmo, pero tenemos que pasar por este proceso de autoconocimiento que se da a través de la experiencia personal, que es la balsa, para llegar a la isla del tesoro, que es la sabiduría, la libertad, el amor, la claridad, la salud y el sosiego, ¿sí? Muy bien, pues en este caso espero que este tema haya sido de su agrado. Todas las dudas, por favor, que tengan acerca de este tema, nos las pueden dejar en lo que viene siendo los comentarios. Vamos a responder cada una de las dudas. No sean malos, denle like a esta enseñanza que es totalmente gratuita. Compártela a las personas que creas que les pueda servir. Recuerda que tenemos un curso espiritual en la sala física todos los jueves a las 7:30 en la ciudad de Mérida, Yucatán. También puedes obviamente preguntarnos acerca de eso en los comentarios. Y pues en este caso, pues recuerda que no todo lo que brilla es oro. Hay que tener mucha fuerza con este tema para poder identificar todos esos conocimientos pseudosotéricos. Libérate, hay que liberarnos. Si estamos metidos en alguno de ellos, te va a hacer mucho mejor eso, hacerlo de alguna manera. Y por lo tanto, pues te deseo mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos, hasta la próxima.